Pedro Infante se quedó a solas con María Félix en su habitación. Pedro tenía una tarea muy difícil, casi imposible, y todo parecía perdido. Su misión era convencer a María Félix para que ella aceptara trabajar con él en la cinta Tizoc. El problema era que María detestaba esta cinta, odiaba el guión, la historia, el personaje de Tizoc, considerándolo un indio pendejo. Porque de acuerdo con ella, los indios no eran así, además de que ella odiaba su propio papel y no se veía a sí misma de virgen. Ismael intentó ofrecerle muchísimo dinero, lo cual a ella le sobraba, pero no lograban convencerla. Pedro puso de su propio dinero para incrementar la oferta. Incluso, Ismael hipotecó su casa al banco para doblar la suma, haciendo que ella ganara más que el propio Pedro Infante, pero todo parecía indicar que María definitivamente rechazaría trabajar en Tizoc. Desesperado, Pedro Infante decidió arriesgarse y fue a buscar a la máxima diva para, con su atractivo, carisma y ángel, tratar de convencerla. El problema era que Pedro era una persona tímida y, de acuerdo con María Félix, él no sabía tratar de igual a igual a las mujeres, haciéndose menos y mostrándose incapaz de hablar con ellas. Al menos esa impresión tuvo María sobre Pedro Infante. Era todo o nada. Pedro llegó y la máxima diva lo recibió. Nunca habían estado a solas. Ella era la viuda de su máximo ídolo, Jorge Negrete. Tenía tiempo soltera, y quizás por ello, a pesar del miedo que Pedro tenía, pensando en cómo sería recibido por ella, o si para empezar, ella querría recibirlo, María lo trató con bastantes atenciones, dándole un gran abrazo y un beso de recibida, lo cual le dio un poco de confianza. Personalmente me imagino a Pedro sumamente apenado y de pocas palabras ante ella. No dudaría que incluso haya llegado a tartamudear frente a ella. María le ofreció bebidas caras y exclusivas de todo tipo para entrar en confianza, pero Pedro le confesó que él no tomaba alcohol. Pero una copita sí. No tomo. No fumas, no tomas, ni tampoco. No, tampoco. Algo que le jugó en contra para entenderse con ella. María sospechaba por qué Pedro había decidido ir a buscarla, adelantándose y asegurándole que solo faltaban algunos detalles para aceptar hacer la película, pero que no se preocupara. Sí aceptaría trabajar con ellos, lo cual le dio la victoria a Pedro, pero apenas comenzarían los juegos previos entre los dos. Ambos comenzaron a coquetear, a bromear y a reír. Pedro tomaba la iniciativa jugando y riendo, pero María, con su porte y seguridad, llevaba las riendas de la situación. Ella comenzó a acariciarle mientras ambos charlaban, hasta que de pronto María notó una esclava de plata que Pedro portaba en su muñeca izquierda. Él casi nunca jamás utilizaba reloj. María le pidió que le prestara su esclava para verla de cerca. Pedro le contó que era un obsequio que le había hecho su esposa Irma Dorantes, pero de pronto comenzó a notar que María no le regresaba la esclava, tratando de cambiar de tema cada que Pedro trataba de recuperarla. María comenzó a bromear con él y a esconderse la esclava entre su cuerpo, retando a Pedro a que se la quitara. Él ya deseaba retirarse, pues por otro lado, Pedro no acostumbraba a estar despierto a esas horas de la noche, y sé lo que podrían estar pensando, pero en realidad, Pedro Infante no tenía vicios, ni era fiestero para nada. De pronto, sonó el timbre, y María se escondió la esclava entre sus senos para ir a ver quién llamaba a la puerta, escondiendo a Pedro en su recámara. Pasaron los minutos, y ahí estaba él, escondido bajo la cama sin saber qué estaba pasando. Nadie debía saber que él estaba a solas con ella. Sería un escándalo nacional y si Irma se enteraba, pues... Que no sospeche nada porque ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres? Después de 2 eternas horas, pasando de medianoche,
Finalmente María regresó, encontrando a Pedro ya un poco molesto y cansado, por lo que le pidió que le regresara a la esclava porque tenía que irse ya. María estaba interesada en seguir bromeando con él, retándolo a que la esculcara para recuperarla. Pedro ya no quería seguir jugando, estaba desesperado y le aseguró a ella que era una esclava barata, tratando de que la ostentosa actriz decidiera devolverla, pero le respondió: no te la daré porque es tuya y eso para mí le da mucho valor. Pedro ya no lo dudó más y aceptó buscar a su esclava en toda la figura de la hermosa actriz, pero sin encontrarla. Comenzó a buscarla en la habitación y en la sala, pero María solamente se carcajeaba. Pedro se rindió. Era inútil. Irma ya estaría preocupada porque él no regresaba, así que decidió marcharse con ese gran problema. No podía regresar a casa sin su esclava, pues Irma se daría cuenta y él no podría confesarle dónde había estado ni cómo la perdió. Entonces tuvo una idea. De acuerdo con el escritor y amigo de Pedro Infante, Carlos Franco Sotja, cuando Pedro salió de casa de María, fue a buscarlo esas horas de la noche para que lo acompañara a buscar una joyería abierta. Carlos se echó a reír porque a esa hora, ¿quién piensa en comprar joyas? Pasaron bastante tiempo recorriendo las calles vacías de la capital sin ninguna esperanza. Recorrieron varias joyerías, las cuales obviamente estaban cerradas, y Pedro ya no sabía qué más hacer. Como un golpe de suerte, encontraron una joyería que, aunque estaba cerrada, había gente trabajando dentro de ella porque había luces encendidas. Pedro esperó en el auto y Carlos fue a tocar a la puerta. Señores, necesito un trabajo urgente y les pagaré lo que pidan, dijo Carlos, pero los joyeros le dijeron que era imposible porque tenían bastante trabajo que sacar. Señores, entiendo, pero necesito que me fabriquen una esclava. No es para mí, es para Pedro Infante. Todos se echaron a reír y Carlos se dio cuenta que era inútil. Les dijo que esperaran, yendo a buscar a Pedro para decirle que nadie le creía. Carlos regresó a la joyería como el loquito que es amigo de Pedro Infante, hasta que de pronto: señores, muy buenas noches. Disculpen por molestarles a esta hora, pero tengo un gran problema. Acabo de perder mi esclava y me gustaría saber si podrían fabricarme una igual ahora mismo, y estoy dispuesto a pagarles lo que pidan. Todos se quedaron aterrados al no creer que Pedro Infante, el hombre que veían en las películas, estaba en su negocio, y de inmediato se pusieron a trabajar. Llegó el amanecer y los maestros joyeros terminaron la esclava, la cual quisieron obsequiar a Pedro, pero él se negó, pagándoles una gran cantidad de dinero y disculpándose nuevamente por las molestias, dándoles las gracias porque, sin saberlo, le acababan de salvar su matrimonio. Así, esa noche Pedro logró convencer a María Félix y logró recuperar su esclava, en cierto modo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué opinas de la acción de María Félix al haberse quedado con un recuerdo de Pedro, pero a la mala? Déjame saber tus comentarios, y si logré sacarte una sonrisa, comparte este video y dale pulgar arriba para seguir trayendo para ti las historias del cine mexicano. Muchas gracias.